notre communauté de Thésée, je voudrais vous remercier tous de votre... En nombre de nuestra comunidad de Thésée, me gustaría agradecer su presencia y apoyo a todos ustedes. En este momento, le decimos adiós a nuestro hermano Roger. El hermano Roger abrió un camino. Nos ha preparado con excepcional energía y valentía. Sus convicciones le empujaron a avanzar por ese camino infatigablemente. El hermano Roger tenía en su corazón a toda la humanidad, de todas las naciones, particularmente a los jóvenes y los niños. Nosotros queremos seguir sus pasos. Era el 23 de agosto del 2005. El hermano Roger de Thésée había sido asesinado 6 días antes por una joven que le asestó un par de puñaladas durante el rezo de la tarde. Ese que hablaba era el hermano Alois, un católico que tuvo que sustituir al hermano Roger de modo apresurado por esa repentina muerte. Es cierto que el hermano Roger tenía entonces 90 años, pero su vitalidad y entrega cotidianas habrían inducido a pensar que su reloj natural todavía tardaría un tiempo en detenerse. No es que no se supiera quién iba a coordinar las actividades de los hermanos y la comunidad, sino que no hubo espacio para una ceremonia de paso. El final de la etapa de Roger fue tan abrupto como su fallecimiento. Desde entonces, durante los últimos 18 años, el hermano Alois ha estado al frente de la comunidad ecuménica de Thésée, donde monjes de diferentes religiones cristianas viven, rezan y trabajan juntos. El pasado 23 de julio pilló un poco por sorpresa el anuncio de la renuncia del hermano Alois como prior de la comunidad, un acontecimiento completamente nuevo. Hasta el momento la comunidad de Thésée solo había tenido 2 priores, el hermano Roger como fundador y el hermano Alois como su sucesor. En esta ocasión han mediado otros factores como el discernimiento, el tiempo y la posibilidad de significar ese momento mediante un gesto de paso. La persona elegida para sustituir al hermano Alois fue el hermano Matthew. El católico Alois da paso al anglicano Matthew, un proceso que se vive como absolutamente natural en una comunidad de vida que pone en práctica un ecumenismo de alto nivel. Quédate conmigo para descubrir más sobre Thésée y esta nueva etapa que viene por delante. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 119º episodio. Para resumir un poco cómo han sido los últimos 18 años de la comunidad de Thésée con el hermano Alois al frente, podemos escuchar de su boca cuál fue una de sus principales motivaciones a la hora de integrarse en ese estilo de vida. En el año 1974 pasé 3 semanas en Praga y allí vi que la reconciliación es posible y que podemos buscar la curación para las heridas que la generación de mis padres vivió. Podemos reparar nuestro futuro. El hermano Alois es de origen católico y aunque nació antes del Concilio Vaticano II, su lenguaje dista mucho de aquel que utilizara Pío XII en sus textos y alocuciones, donde llamaba disidentes a los cristianos que no formaban parte de la Iglesia Católica. Desde sus orígenes, la comunidad de Thésée ha sido un ejemplo concreto de cómo se pueden sanar las heridas y las divisiones. Anglicanos, ortodoxos, protestantes, católicos, todos juntos en el mismo lugar, compartiendo la fe en Jesús y trasladándola a la vida cotidiana. En palabras del hermano Jean-Marie, realmente no se puede hablar de un modelo de Thésée para la oración. Hay elementos que sentimos como muy importantes. La oración es meditativa, se basa en las Escrituras, es cristocéntrica, es una oración en el Espíritu, es trinitaria, está centrada en Dios. Pero la forma de la oración necesita cambiar en respuesta a las necesidades de la gente. Al mismo tiempo, puede ser de ayuda para la gente ver que hay una estructura para rezar, salmos al principio, sagradas escrituras, peticiones, el Padre Nuestro, una bendición. Es una estructura tradicional basada en la antigua liturgia de las horas. Y con el paso de los años,
hemos visto que los cantos y el silencio son dos elementos fundamentales de la oración. No es que la oración hablada sea poco importante, pero la palabra hablada puede ser demasiado cerebral. Hay cierto elemento de plenitud en la oración cantada. Es imposible imaginar un tiempo de oración en TSE sin ese espacio central de silencio. Es un tiempo de escucha, un tiempo de dejar las cosas delante de Dios. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad de TSE pudo reinstalarse en esa región de Francia, después de que el ejército nazi abandonara el lugar, los hermanos pidieron permiso al obispado católico para utilizar ese lugar como culto diario de la Iglesia de Roma. ¿Y sabes qué pasó? Pues que el permiso del obispado nunca llegó. Pero no creas que la Iglesia se quedó callada. Sí les llegó una respuesta, solo que de un lugar diferente al esperado. Fue el propio nuncio apostólico quien les escribió para confirmar que sí tenían permiso. Debía ser alguien que tenía una gran perspectiva sobre el ecumenismo, una visión que difícilmente encajaría en la Iglesia de aquel momento. ¿Sabes quién era ese nuncio apostólico? Te sonará el nombre porque es santo desde abril del 2014. Hoy día se le conoce como San Juan XXIII, el pontífice que abrió las puertas de la Iglesia con el Concilio Vaticano II. El hermano Roger mantuvo una buena relación con Juan XXIII y, de hecho, salvo Pablo VI y Juan Pablo I, todos los papas desde entonces han escrito cartas a la comunidad de TSE y han resaltado sus virtudes como comunidad que tiende puentes y sana heridas de división. Pero atención, en el caso de Benedicto XVI, no hay que confundir la carta que escribió en 2012 por el Encuentro Europeo de Jóvenes con la notificación que emitió como prefecto de Doctrina de la Fe, señalando los errores de un libro de Roger Haidt. Roger de TSE y Roger Haidt eran dos Rogeres distintos. Bien, con esto que llevamos de contexto hasta ahora, podemos empezar a sumergirnos en el nuevo prior de esta comunidad ecuménica. Se trata de Andrew Thorpe, aunque se le conoce como hermano Matthew. Tiene 58 años y es de origen anglicano. Aunque el anuncio de su nombramiento fue en julio de este año, el hermano Alois se lo había pedido en enero del 2022. Desde entonces había estado orando, meditándolo y dialogándolo aquí y allá. Le dice a Vida Nueva: es una situación nueva para nuestra comunidad. De hecho, no tenemos ni ceremonia para la transición, así que hemos dado algunas ideas y estamos viendo lo que es mejor para este momento. Necesitamos preparar una oración muy sencilla. Cuando el hermano Roger fue asesinado y el hermano Alois fue a la oración al día siguiente, esa fue la ceremonia, ya que él ya estaba ahí como prior. El grueso de este mensaje del hermano Matthew no está en la ceremonia en sí misma, sino en el proceso de transición. No se trata de establecer un rígido rito que con el paso del tiempo se adorne más y más hasta tener entre manos un mamotreto litúrgico que luego no hay quien lo despoje de adornos innecesarios porque comienza a irritarse la sensibilidad de muchas personas. No, aquí el asunto radica en que no se trate de un proceso abrupto, sino de algo natural. Hasta ahora íbamos con esta persona al frente. En adelante irá esta otra. Un poco como lo que el propio hermano Matthew decía al hablar sobre San José. Es extraño, porque creo que si le preguntas a cualquier persona, aunque no pertenezca a ninguna iglesia, quiénes son los miembros de la Sagrada Familia, entonces seguramente te dirán María, José y Jesús. Y de María se habla mucho, pero de José no tanto. Y es muy interesante porque cuando lees la Biblia, José es una de esas personas que no dice nada. No hay palabras suyas transcritas. Y para mí, eso es algo muy, muy importante. José no era alguien que hablase mediante palabras maravillosas, que elaborase teorías sobre la vida y Dios, pero era alguien que estaba ahí. Fue alguien que hizo de su presencia silenciosa algo audible y que ayudó a Jesús a comprender lo que era crecer en una familia.
Y esto es algo muy interesante porque cuando lees el Sermón de la Montaña en Mateo, Jesús dice: «Sed perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto». La perfección en el sentido judío no tenía que ver con la perfección moral, sino que se refería a estar completo. En el Evangelio de Lucas se proporcionó una frase similar: «Sed compasivos, como vuestro Padre en el cielo es compasivo». Si Jesús fue capaz de describir a su Padre en el cielo de esa manera, entonces seguro que se debía a que algo debió aprender de la presencia de José mientras crecía, su padre adoptivo, por llamarlo de algún modo. José debía ser un hombre completo, un hombre lleno de compasión. Pues por ahí va un poco lo que te decía antes. Este proceso de cambio no se trata tanto de adornar hasta el extremo las figuras de quienes nos precedieron. Por ejemplo, durante el funeral del hermano Roger, varios jóvenes sostenían una pancarta que decía: «Santo súbito hermano Roger». Y alguien mencionaba que Roger se habría reído, pero que enseguida hubiera pedido que la retiraran de inmediato. Roger, Alois y ahora Matthew son priores al estilo de San José. Evidentemente hablan, pero habla mucho más su presencia y su silencio. Estas 2 últimas semanas estamos disfrutando en Vida Nueva de 2 entrevistas estupendas, la de Luca Casarini y la del hermano Matthew. Para no perderte ninguna de las próximas, considera la posibilidad de suscribirte a los 47 números anuales que puedes tener en papel y en digital. Visita vidanuevadigital.com/suscripciones para saber más. Lo que te decía sobre esa presencia silenciosa pero audible, lo expresa el hermano Matthew a Vida Nueva al hablar sobre el hermano Alois. El mejor consejo que me dio el hermano Alois, aunque para ser honestos no me ha dado muchos, fue que confiara. Eso es importante, la fuerza de la confianza. He visto cómo él lo ha vivido completamente y es un modelo a seguir. Y sin duda, el hermano Matthew también estará, aunque le tocará vivir otros procesos. Queremos mantenernos como una familia, pero con el tiempo es importante que busquemos estructuras sencillas y maneras para compartir la responsabilidad. Un proceso que ayude a los hermanos a implicarse. Por ello, hay que reforzar la vida de la comunidad, pero a la vez hay que dar la bienvenida a lo que Dios nos manda. Ese buscar estructuras sencillas y maneras para compartir la responsabilidad se parece bastante al proceso que estamos viviendo en la Iglesia Católica con el Sínodo de la Sinodalidad. Seguir avanzando y crecer por medio de la corresponsabilidad. Y precisamente al hilo de esto es importante mencionar que el hermano Alois fue invitado especialmente por el Papa Francisco para participar en las sesiones del Sínodo. Claro, ahora se produce la sucesión, así que la pregunta más lógica es: ¿irá el hermano Matthew al sínodo en lugar de Alois? Le responde esto a Vida Nueva: no lo sé, eso no depende de mí, sino del Vaticano. El Papa es quien le ha invitado. Ya lo iremos viendo. Ah, pero entramos en un terreno pantanoso. El hermano Matthew proviene de la tradición anglicana, así que todavía quedarán voces por ahí que clamen al cielo para que la Iglesia no se contamine con su participación, del mismo modo que dicen de otras personas. Probablemente se trata de esta misma gente que sigue llamando disidentes a los cristianos de otras confesiones cristianas. Sí, es cierto que el propio Pío XII se expresaba en esos términos, pero también es cierto que el pontífice decía que los elementos humanos de la liturgia podían y debían adaptarse a cada época concreta de la historia, pero no siempre se escucha todo. Sea cual sea el futuro de TC con el hermano Matthew al frente, de seguro va a estar impregnado de su experiencia en esa comunidad, donde ha compartido historias de todo tipo, como esta que él mismo cuenta. I remember some time ago meeting someone after evening prayer. Recuerdo hace un tiempo haberme reunido con alguien tras el rezo de la tarde en la iglesia en TC, y ella me dijo
que padecía una enfermedad terminal, pero que quería hacer algo para ayudar a quienes le rodeaban. Ella pudo ver necesidades entre los refugiados en su ciudad y yo le pregunté, ¿qué tipo de necesidad ves? Y ella respondió, bueno, tal vez alguien que les ayude con el idioma. Se puede reunir con ellos, les puede escuchar. Y eso es lo que decidió que haría de regreso en su ciudad durante el tiempo que le quedara por vivir. No sé si esta persona todavía vive, pero estoy seguro de que hay gente que se benefició de lo que ella les dio. Ella dio lo que estaba capacitada para dar. She gave what she was able to give. Por los encuentros de TSE han pasado miles y miles de personas, cada una de ellas con su respectiva historia, pero todas con una búsqueda en común, la de las huellas de Jesús. Una búsqueda común que tiene mucho que ver con lo que el hermano Alois escribe con su propia mano en las páginas de Vida Nueva. Quisiera decir unas palabras sobre un ejemplo de sinodalidad que estamos viviendo desde hace casi 2 años, y del que me alegro especialmente. Los preparativos del encuentro del pueblo de Dios. Se celebrará el próximo 30 de septiembre en Roma y en muchos otros lugares del mundo, en vísperas de la Asamblea Sinodal de la Iglesia Católica. Esta vigilia ecuménica de oración ha sido preparada por unos 50 colaboradores de diversas confesiones cristianas, y hemos decidido llamar a este documento Together, juntos, para recordarnos que en el corazón de la vida cristiana está la llamada que Cristo nos hace, que hagamos todo lo posible para vivir en comunión con nuestros hermanos y hermanas, con nuestro prójimo que sufre, con toda la creación. Decíamos antes que el hermano Roger guardó muy buenas relaciones con el Papa Juan XXIII. De hecho, fue invitado al Concilio Vaticano II. Y el hermano Alois fue invitado por Francisco al sínodo sobre sinodalidad. 2 momentos clave en la vida de la Iglesia Católica de los últimos tiempos y 2 momentos en los que la comunidad de TSE estará presente. Bueno, y te puedes preguntar, ¿qué relevancia puede tener que unos monjes se personen en un evento de la Iglesia Católica? Bueno, pues si la cuestión ecuménica, de acercamiento, de sanación de heridas pasadas, de diálogo, de entendimiento mutuo que ha salido hasta ahora, si todo eso no es suficiente, quizás estas palabras del hermano Alois nos puedan facilitar la labor de contextualización. Habla sobre el hermano Roger y los orígenes de la comunidad de TSE. Oui, c'était exceptionnel parce qu'il a fondé une communauté monastique. Fue excepcional, porque fundó una comunidad monástica viniendo él de la Iglesia protestante. Eso dejó de existir en la Iglesia de la Reforma. En muchos aspectos, estaba adelantado a su tiempo. Fundó esta comunidad ecuménica. Era algo impensable en aquella época, pero él creía que sí era posible. El hermano Roger era muy dulce, es verdad, pero tenía una energía increíble. Con el tiempo, esa energía y fortaleza del hermano Roger se han ido traduciendo en una comunidad de unos 100 monjes de varios lugares del planeta. ¿Cómo se han adaptado a los tiempos actuales? ¿Qué espacio ocupa, por ejemplo, el cuidado de la creación en TSE? El hermano Matthew lo expresaba así en conversación con Douglas Gay, de la Universidad de Glasgow. Yo creo que en los alrededores teníamos mucha implicación en la agricultura, en el suministro local. Había un hermano que organizaba nuestra cooperativa agraria, que unía a granjeros locales y compartían sus recursos. Porque estamos en una región agraria y ese es el modo de vida. Y eso nos lleva a mostrar solidaridad con quienes nos rodean. Dicho eso, creo que la llegada de gente joven a la comunidad hizo que nos acercáramos más y más a nuestro tiempo y manteniéndonos en aquellos compromisos no seguía siendo posible. Yo creo que siempre estuvimos atentos a la belleza de la creación, en el modo en que arreglábamos la iglesia usando materiales naturales, llamando a trabajadores locales, comerciando con gente de la zona y cosas así.
Eso ha sido muy importante, pero aunque siempre hubo un puñado de hermanos atentos a estas cuestiones, yo creo que realmente no es hasta hace 5 o 10 años que la comunidad entera está más despierta a esa urgencia. Y eso pasó por los ataques de gente de 15 años tras los rezos de la tarde que preguntaba: ¿qué estáis haciendo con todos estos recipientes desechables? ¿Qué hacéis con esos calefactores que no funcionan demasiado bien y sin aislamiento? Bueno, fueron ellos quienes nos agitaron, y yo creo que eso siempre ha sido una característica de nuestra comunidad. No tenemos una línea fija que seguimos, pero tratamos de escuchar lo que la gente está diciendo ahora y de acompañarlos en eso. Estamos preparados para escuchar estas voces. Escuchar lo que las generaciones más jóvenes tienen que decir ha sido uno de los grandes talones de Aquiles de la Iglesia Católica. No digo que no haya y siga habiendo espacios fructíferos y sanos donde los jóvenes expresen su propio modo de seguir a Jesús. A lo que me refiero es que el trato con la juventud ha sido mayoritariamente paternalista y excesivamente asimétrico. Es evidente que quienes nos precedieron tienen la fuerza de la experiencia de su lado, pero es igualmente correcto afirmar que una infinidad de gente joven ha visto cómo desechaban sus peticiones, propuestas y quejas bajo el único pretexto de la inexperiencia o la ignorancia de la edad. Yo he estudiado o vivido más, yo sé más. Esto se hace así. Si me permites una opinión personal, debo reconocer que esto que decía el hermano Matthew me gustaba por cómo lo propone. Son las preguntas de los jóvenes las que les hacen removerse en sus asientos y ponerse en marcha. No agarran a los jóvenes y les persiguen para que abracen su modo de hacer, sino que se encuentran, dialogan y también aprenden sin andar acusándolos de modernistas ni utilizando discursos basados en la negación como bandera principal. Por ir dirigiéndonos hacia el final del episodio, te voy a recomendar un artículo que salió en la revista Cartaginesia del Instituto Teológico de Murcia. En el número 75 de este año, aparece un texto de Francisco Henares sobre la comunidad de Tessé y su relación con los franciscanos durante sus primeras décadas de existencia. Incorpora una correspondencia entre el hermano Roger y diversas personas. Te rescato algunos fragmentos que me parece que pueden sumar al contenido de esta semana. No hace falta recordar aquí en detalle la historia de la fundación de una fraternidad franciscana en Tessé. El cuadro familiar de su vida pone a los frailes de algún modo como desnudos. Resulta de una gran riqueza y crea un tipo de relaciones nuevas, más espontáneas y sencillas. Es evidente que todo esto se realiza con un gran cuidado de evitar toda confusión. Los frailes tienen evidentemente también su vida litúrgica propia. Tessé ha querido situarse en la gran tradición de la vida monástica y quedarse plenamente en nuestro tiempo. Y la forma de vida de los frailes franciscanos consigue aquí un carácter auténticamente religioso y muy nuevo. Desde el punto de vista franciscano, las circunstancias de vida en Tessé son muy favorables para una reflexión acerca de la vida y la misión de la orden en el cuadro de las búsquedas actuales del aggiornamento, el encuentro con otros caminantes del Evangelio, los contactos innombrables con hombres notables preocupados por los mismos problemas. Todo eso ayuda a reflexionar más lúcidamente lo que constituye la originalidad propia de frailes menores en la Iglesia. Todos los franciscanos y capuchinos que vienen a Tessé de todos los países sienten esto. El contacto ecuménico, lejos de fundamentar el miedo, contribuye a reflexionar sobre lo que constituye la propia originalidad. Y ahí, en el encuentro, es donde se construye la vida. Antes de las palabras finales, aprovecho para recordarte que puedes recibir un resumen gratuito con las noticias más relevantes del panorama eclesial. Solo tienes que entrar en vidanuevadigital.com/suscripciones y dejar tu dirección de correo electrónico. Por supuesto,
En todo este proceso de vida comunitaria no todo han sido facilidades y bondades. La comunidad de TSE no ha estado exenta de sufrir la lacra de los abusos y han recibido varias denuncias que han tenido que afrontar y gestionar. El hermano Aloís firmaba en 2019 un comunicado en el que informaba sobre 5 casos de abuso sexual entre los años 50 y 80. Ese comunicado fue recibiendo actualizaciones, siempre con el método de contacto bien visible para poder revelar más información. Algunas de esas informaciones y acusaciones señalaban a un hermano que todavía vivía y que finalmente fue detenido, ingresado en prisión preventiva, soltado a la calle en espera de juicio y expulsado de la comunidad. Cierto es que se trata de una comunidad de menor tamaño que el conjunto de la Iglesia Católica, pero no estaría de más que en algunos lugares se revisara este procedimiento y su transparencia para que no nos duelan noticias como las que recibíamos el otro día sobre el caso Rupnik, donde las víctimas fueron de nuevo golpeadas con la maza del silencio. Para despedirnos, te planteo lo interesante que sería contar con una experiencia espiritual como la de TSE, pero a la que se le sumara la justicia social en la línea de la doctrina social de la Iglesia. ¿Te lo imaginas? Un entorno ecuménico de trabajo común por la justicia y la paz. Pues, ¿sabes qué? Que ese lugar existe. Se llama Comunidad de Iona. Fue fundada por George MacLeod en 1938 y se encuentra en la isla de Iona, en Escocia. Pero se me acaba el tiempo de este episodio, así que no puedo profundizar en ello. Solo me queda despedirme de ti. Como siempre, muchas gracias por acompañarme hasta tan lejos. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, compartirlo y recomendarlo en tus círculos sociales siempre es una ayuda. Pásate por vidanuevadigital.com para estar al tanto de toda la actualidad eclesial. Y recuerda que en el número en papel tienes la entrevista completa al hermano Matthew. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.